Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la convivencia como pareja de una persona adicta. Sabemos que esta convivencia puede resultar bastante agotadora y con un desgaste diario bastante grande. Los adictos tienen una enorme inestabilidad emocional, al igual que una tendencia a la impulsividad e impredecibilidad. Durante la fase de consumo, una persona que se ha convertido en adicto va a chantajear, a mentir, abusar y manipular para conseguir lo que necesita a como de lugar. El gran problema de esta enfermedad es que el adicto es la última persona en reconocer que tiene un problema. Entonces, cuando lo llega a hacer, pues suele ser demasiado tarde porque pues ya su cerebro se ha modificado y no puede parar el consumo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar estas tres cosas que son bastante importantes. Primero, la adicción es una enfermedad, no un vicio. Como lo hemos comentado, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. Sí, segundo, tenemos también que recordar que las drogas penetran en el sistema de comunicación del cerebro e interfieren en la manera en que las células nerviosas envían, reciben y procesan la información. Sí, durante este proceso adictivo participan tres sistemas de nuestro cerebro, tres partes de nuestro cerebro, que es el tallo cerebral, que regula las funciones esenciales como la frecuencia cardíaca, el sueño o la digestión, que obviamente al consumir drogas pues se altera. También el sistema límbico, que es la parte que nos ayuda a percibir las emociones, cómo se perciben las emociones, y si se altera el sistema de gratificación, que es el que regula y controla la capacidad de sentir placer, entonces ya cuando el cerebro recibe grandes oleadas de dopamina, pues se reduce su producción natural y entonces ahora esa gratificación se lo da la droga, por eso es que no puede parar de consumirla. Los invitamos a ver el video que habla acerca de la conducta adictiva. Les vamos a dejar el link aquí en la cajita de descripción para que vean más a detalle este proceso. Y también la tercera parte que interviene es la corteza cerebral, que permite generar, esta es la encargada de permitir generar ideas, de planificar, de resolver problemas y de tomar decisiones, que obviamente sabemos que una persona que está en consumo, pues no puede hacer muchas de estas cosas, ¿no? Y la tercera cosa que queremos recordar es que en el proceso hay fases, ¿sí? Recuerden que tenemos la fase del uso, del abuso y la dependencia. Aquí vamos a hablar de las personas ya con dependencia. Recuerden que el uso es cuando se utilizan sustancias solo como tema recreativo y la persona pues es totalmente funcional. El abuso es cuando, por ejemplo, una persona ya maneja alcoholizada y se accidenta, ¿sí? Ya empieza a haber consecuencias derivadas de su consumo. Y la dependencia o la adicción, pues es una persona que simple y sencillamente ya no puede parar de consumir y que requiere ayuda profesional. Entonces, con esto que acabamos de ver, podemos entender el por qué tu pareja no va a dejar la sustancia y no va a dejar su consumo porque no te ame, no va a dejar la sustancia porque te vea sufrir, no va a dejar de consumir porque lo dejes, porque se accidente, por sus hijos, por los malestares físicos que le provoca el consumo, o sea, por nada, ¿sí? No lo va a hacer porque su cerebro ya funciona de manera distinta y además su cuerpo le exige la sustancia de forma obsesiva. Entonces, consumir se vuelve en lo único relevante en su vida. Podemos entonces hablar de 4 etapas que las personas, parejas y familias atraviesan cuando existe un problema de adicción. Estas etapas son primero el consumo, la transición, una rehabilitación inicial y la rehabilitación permanente. Aplican ya sea que estemos hablando de la adicción al alcohol, a las drogas, a los fármacos, a la ludopatía, al sexo, videojuegos, shopping o cualquier otro tipo de adicción. Entonces vamos a ver cada una de estas a detalle. En esta primera fase, la pareja del paciente adicto asume una posición de minimización y negación del trastorno adictivo de su pareja. ¿Sí? En esta primera etapa no reconocemos que hay un problema, se niega el trastorno y de forma poco asertiva suelen existir actitudes de control pasivo o prevención de las situaciones de riesgo. Por ejemplo, te enojas solamente con tu pareja porque chocó el carro por estar alcoholizado, pero al ratito ya no pasó nada y minimizas las consecuencias derivadas de este consumo. Entonces, como este tipo de situaciones no ponen remedio ni frenan el consumo de la persona adicta, pues inevitablemente el problema se intensifica. En la segunda fase comienza el aislamiento de la familia y del círculo social.
Este es un mecanismo de defensa desde la protección a la intimidad y las dificultades para poder asumir que existe un problema de adicción en casa. Esto a veces por vergüenza, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser señalados, etc. Y de alguna manera se echa el cerrojo en la puerta y se produce una impermeabilización de los problemas hacia el exterior. Aquí, en esta etapa, se desata la primera guerra psicológica en la cabeza de la pareja del adicto. El pensar que el paciente puede cambiar y que todo se va a revertir de forma espontánea, teniendo solamente como arma el amor, el apoyo emocional y el control de los estímulos. Pero como ya lo vimos, esto no es así. Entonces comienzan las promesas, el arrepentimiento, las amenazas, las peleas, etc. La tercera fase es la de reconocimiento del problema. Aquí ya se reconoce que existe un problema de adicción en la pareja. La pareja del adicto asume que todo se escapó de control, que el agravamiento es progresivo y que el mundo se comienza a desmoronar. En este momento ya existe un deterioro en las relaciones y ya existen también repercusiones en la vida, como por ejemplo la pérdida del trabajo, pérdida de patrimonio, problemas en la economía, problemas legales e incluso manifestación en los hijos. Por ejemplo, en caso de tenerlos, pues inevitablemente se contamina de las tensiones diarias por la situación, entonces ya sea desde el desapego o con formas de diferentes desórdenes psicológicos se les puede llegar a afectar. Aquí comienza la segunda guerra psicológica de la pareja del adicto. Asume que no existe una reversibilidad espontánea y se recrudecen las conductas de alejamiento. Comienza el aislamiento de la pareja, el temor, la culpa, la pena, etc., apareciendo obviamente emociones negativas que te paralizan a buscar soluciones. Entonces esta es la fase en la que hay que buscar ayuda sí o sí y buscar salir cuanto antes de él. La cuarta fase es la fase de movilización. ¿Sí? Aquí el tiempo se acaba, todo se torna urgente y la pareja del adicto decide que debe de hacerse algo ya. Si ya sea de forma unilateral o de forma ya desesperada, comienza a buscar soluciones para esta situación, ya sea intentando convencer al paciente adicto y la necesidad de realizar una intervención de profesionales que conlleva el ingreso en algún centro de rehabilitación en los casos más graves o un tratamiento ambulatorio intensivo. Es importante mencionar que aunque sí se dan casos, es muy difícil que una persona adicta dé el paso por sí mismo. Necesita ser empujado por alguna persona de confianza. Entonces, esta catarsis o esta crisis que se vive, ya sea de mayor o menor intensidad en la pareja, no solo es necesaria, sino también terapéutica, ya que hace que se pongan los contadores a cero, ¿sí? En términos de que empiecen de nuevo a trabajar en la confianza, el compromiso, la responsabilidad y la comunicación. Es el momento de decirle a la persona enferma que se le apoya y que se le acompaña en unos términos obviamente muy definidos, pero le toca a la persona elegir qué camino quiere tomar, ya sea continuar en la adicción o responsabilizarse de recibir la ayuda psicológica, psiquiátrica, social y espiritual que necesita. Si en la cuarta fase no se concreta el compromiso de iniciar y mantener un tratamiento específico o ya se tuvo este tratamiento sin éxito, pues el futuro obviamente no es nada halagador. Tal vez la pareja se separe o bien continúe durante algunos años en los que aparecerán más crisis, separaciones emocionales, separaciones físicas, junto con periodos de control policial prácticamente mediante mensajes emocionales y mensajes agresivos, riñas, reconciliaciones, amenazas, castigos, etc. Y en algunas ocasiones, tal vez en algunos periodos de lucidez, se maneje desde la complacencia y la comprensión. Entonces, de una u otra forma, si no existe una responsabilidad de cambio por ambas partes, la relación puede fracasar. Entonces, ¿te has preguntado qué motiva a una pareja a permanecer al lado de una persona adicta? Existen varios factores, obviamente, que intervienen o que influyen en las decisiones que toma una persona para permanecer con alguien que está viviendo en adicción. Pero una de las más importantes es la codependencia. Si tú sigues ahí, es que eres una persona codependiente, porque detrás de una persona adicta siempre sí o sí hay una persona codependiente. Una persona dependiente de la droga también se vuelve más dependiente de su pareja, ¿sí? Los sentimientos de frustración, sentimientos de culpabilidad, impotencia, etcétera, que experimenta la pareja del adicto alrededor de su enfermedad pueden producir también un trastorno conocido como codependencia.
El codependiente es el que se dedica a cuidar y prácticamente piensa que puede salvar a la persona en adicción, involucrándose de una manera prácticamente obsesiva en las situaciones y problemas del familiar adicto, frustrándose ante los repetidos fracasos, ¿sí? De que de repente lo ayuda y recae, lo ayuda y recae. Entonces llega a adquirir características y conductas tan anormales como las del propio adicto, ¿sí? El codependiente puede llegar a perder el control de su propia vida y de sus límites, invirtiendo toda su energía en el adicto, llegando a la negligencia de sí mismo y el debilitamiento de su propia identidad, desequilibrándose en las áreas personales, familiar, laboral y social e involucrándose hasta el punto de vivir por y para el adicto. Es importante reconocer que ambas partes requieren terapia. Convivir con una persona adicta hace que surjan un conjunto de emociones que van desde la ira y la frustración hasta la culpa por no saber qué hacer ante esa situación o cómo poder ayudar a tu pareja. Cuando está presente la adicción, la relación de pareja se torna rígida y la adaptación a esta rigidez crea patologías en la misma relación. Estas patologías hacen más difícil el proceso de rehabilitación tanto para el adicto como para la recuperación del coadicto. Por eso es que se sugiere tomar terapia, ya sea de forma individual, de terapia de pareja o terapia familiar, para ayudar a enfrentar y resolver todos los conflictos derivados de la adicción. Hay que tener muy en claro que nunca vamos a poder controlar la adicción de nuestra pareja adicta. Hasta que esta persona no esté lista para ayudarse a sí misma, nada podemos hacer. Entonces debes aprender a centrarte en tu vida y en tus necesidades, es decir, que tu vida no gire en torno a la adicción de tu pareja. Es importante que busques ayuda profesional, tanto si lo quieres ayudar a ella como para ayudarte a ti mismo y poder aprender a manejar todos los sentimientos y las emociones que la enfermedad te despertó. Una vez que la pareja elige un programa de rehabilitación, para que ellos puedan recuperarse, el modelo de relación disfuncional debe de colapsar, ¿sí? Es decir, que todos los mecanismos de defensa instalados que mantienen la relación patológica deben de cambiar. Y para que la terapia sea efectiva en una pareja disfuncional por motivo de adicciones, prácticamente se deben de cambiar los patrones de conducta que la misma adicción instaló. Entonces, las 3 metas más importantes a seguir en una terapia de este tipo es promover la intervención y brindar soporte para que el adicto cambie, mejorar la calidad de la relación en todos sus aspectos y mantener una estrategia permanente para prevenir las recaídas. Es decir, que hay que diseñar un estilo de vida que promueva la recuperación para ambas partes. Por último, es importante también mencionar esto. Si una persona, por ejemplo, sale de un proceso de rehabilitación y no tiene pareja, es muy usual que reaccione con algún enfado o con enojo ante las recomendaciones de los especialistas donde le dicen que tiene que esperar un tiempo. ¿Esto por qué? Porque hay una vieja voz en la cabeza del adicto que le dice que hay alguien allá afuera que tiene la capacidad de sanar su malestar. Entonces, pues conseguirlo se va a volver imprescindible, ¿sí? Tener una pareja va a ser una cosa urgente y se va a volver una obsesión. Entonces, la adicción va a seguir activa, simplemente va a sustituir la droga por otra cosa, como en este caso la obsesión por conseguir una pareja. Entonces, desde esta perspectiva, pues se van a repetir los mismos patrones, por lo tanto se necesita un proceso de desaprendizaje para que se pueda desenvolver en una vida en recuperación. Es importante identificar, reconocer y reflexionar acerca de lo que han sido sus relaciones previas durante los años de consumo, ya que la adicción pues se encargó de que sus parejas vivieran obviamente un infierno. Y ahora en recuperación pues es básico aprender a relacionarse desde otro punto, ¿no? Desde un punto distinto. Y bueno, pues si todos estos temas te interesan, te recordamos que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.